Antonio Caño y yo tenemos una amistad de cierta antigüedad ya, porque nos conocimos, nos tratamos en un territorio que nos es conocido a ambos y que los dos apreciamos de una manera muy especial, que es Latinoamérica. Yo pasé, como en otras ocasiones he contado ya, más de 18 años de mi carrera diplomática en distintos países de América Latina, y con Antonio pues nos encontramos en Perú, en una época en que la situación de Perú era, yo diría que casi tan difícil como la que está pasando actualmente. La que está pasando actualmente el Perú es una situación realmente muy dificultosa, y de la que ojalá logren encontrar una fórmula que les permita salir de una manera digna y democrática. Eh, Nació en el año 1957, o sea, un poco, yo nací también en un 7, pero en un 7 anterior. Le llevo bastantes años de diferencia, pero eso no hace que no nos entendamos, sino que nos entendemos, nos hemos entendido siempre perfectamente. Y yo he leído, como decía ahora Lito, con un interés enorme el libro que acaba de publicar, porque es un libro en el que de una manera absolutamente espontánea, porque es muy fresco, es muy auténtico. No es un libro que tenga retortijones, ni que tenga recovecos en donde haya que buscar qué es lo que habrá querido decir. No, lo que quiere decir lo dice, y lo dice de una manera muy clara. Lo dice de una manera muy clara y muy honesta, y toca aspectos que son fundamentales para cualquiera que tenga interés en un periodismo que sea al mismo tiempo que libre y auténticamente democrático, un periodismo que no se vea sometido a influencias, a presiones, y que no falsee las noticias. La búsqueda de la verdad. Hay un momento en el libro en el que dice que la única causa de un periodista, la única, dice así textualmente, causa de un periodista es la verdad, es buscar la verdad. Pero también dice que habrá que hacer un esfuerzo muy grande para rectificar los errores que el periodismo ha cometido y sigue cometiendo hoy en día, haciéndole perder una buena dosis de credibilidad y una buena dosis de respeto por parte de la opinión pública. Para que la opinión pública respete al periodismo, el periodismo tendrá que jugar con unas cartas distintas de las que hoy en día se están utilizando. Toda esta historia de las fakes y de las no fakes hacen que la gente ya no sepa, como ocurre también con la política, ya no sepa muy bien si se nos dice la verdad, si se nos dice la verdad a medias, o si se nos dice descaradamente una mentira interesada. Porque hay mucho activismo en el periodismo, y ese activismo conduce o puede conducir en general, y también lo dice Antonio Caño en su libro, al sectarismo y al fanatismo. Y todo eso son puertos de llegada muy malos para cualquier país. A mí, como última observación, diré que me ha parecido tan clara, tan limpia la transcripción de los hechos que ha vivido Antonio Caño a lo largo de su vida periodística, tan transparente todo, que pienso que muchas gentes que tienen una visión de lo ocurrido a través de comentarios de los medios van a modificar sus conclusiones, porque los hechos son muy claros y son muy contundentes, y no hay ningún dato oculto
en todo a lo largo de esas 400 magníficas páginas del libro de Antonio Caño. De manera que yo quiero reiterarle aquí, ya lo he hecho en privado, pero lo quiero hacer públicamente, mi felicitación por su valentía, por la dignidad con la que transcriben los hechos que le han ocurrido a lo largo de una larga e interesantísima carrera periodística, y le cedo la palabra a Antonio Caño. Muchas gracias. Bueno, Pipo acaba de arruinar la mitad de mi conferencia porque ya ha contado mejor de lo que yo podría hacer, la mitad de lo que pensaba decir o lo que está en mi libro, así es que me voy a guardar todos esos papeles y me voy a tener que inventar el resto. No, muchas gracias, muchas gracias, Pipo. Efectivamente, somos compañeros de aventuras latinoamericanas desde hace muchos años, en posiciones diferentes y bastante similares. Él es diplomático, yo periodista, y una de las cosas que digo en el libro es que tenemos muchas similitudes y que yo en general estoy muy, muy agradecido a los diplomáticos. Los hay buenos y malos, como en todo, y pues de los mejores, y lo menciono expresamente así en el libro. Pero en general me han ayudado mucho en tiempos en los que la logística era más compleja y moverse por ciertos países pues era más difícil. Y aquellos años, creo que en aquel momento Pipo era embajador en Perú, pues no era fácil estar en Perú, eran los años de Sendero Luminoso y hacía mucho terrorismo, eran años difíciles. Bueno, muchas gracias de nuevo, insisto, Pipo Dicenta, gracias Lito por la invitación, gracias a toda la fundación. Además he tenido la suerte de llegar a Menorca, a encontrarme con un viejo amigo como el general Alejandre, también compañero de viejas batallas, y es un gusto estar, por supuesto, en Menorca, ¿no? Yo he venido con frecuencia durante muchos años a Menorca. Soy de esos pesados que al comienzo de finales de julio, comienzos de agosto empiezan a caer en hordas del aeropuerto o en el barco, en fin, y disfrutan de las maravillas de esta isla. Y lo he hecho durante muchos años y es la primera vez que vengo en invierno y está precioso en febrero. Realmente me ha parecido maravilloso en febrero. Yo me gustaría dejar tiempo en esta intervención para escucharles a ustedes, para saber cuáles son sus asuntos de interés y cuáles son sus preocupaciones y en qué medida les puedo yo ayudar en fin, a confrontar esas preocupaciones, porque yo no vengo aquí a hablar de física cuántica, vengo a hablar de cosas que todos ustedes hablan todos los días con sus amigos, con sus vecinos, en sus trabajos, cosas sobre las que escuchan y opinan constantemente, y cosas como la política, el periodismo, los políticos, los periodistas, sobre los que todos tienen actualidad, sobre los que todos tienen una opinión. De manera que ustedes han tenido aquí conferenciantes ilustres que venían a aportar conocimiento que ustedes probablemente no tenían, pero en mi caso es más bien un debate, preguntar, porque todos ustedes tienen ideas sobre la actualidad y sobre el periodismo que son tan válidas como la mía. No estoy yo más autorizado que ustedes, así es que si fuera posible, ustedes se animan, me gustaría confrontar esas ideas con ustedes. Como decía, aquí han tenido gente muy notable sentada, no sé si en esta mesa, Lito, o en otras de este edificio, porque esto es un foro esencialmente intelectual, yo lo sé, y en esta ocasión han tenido el atrevimiento de invitar a un periodista, que no es un intelectual, por mucho que algunos lo pretendan, ¿no? Periodista, como ustedes saben, habla de todo, pero no sabe de nada. El periodismo es una profesión muy humilde. Los periodistas somos más famosos que importantes. En realidad demasiado famosos. Y yo creo que despertamos más expectación de la que en general merecemos.
A mí me ha pasado muchas veces estar en una cena con un cirujano, con un científico, con un arqueólogo, y de repente llego yo, soy periodista, y, y el pobre cirujano, arqueólogo o científico, pues queda en el anonimato, porque todo el mundo me pregunta a mí, oye, ¿qué pasó con esto? Y qué de esto de la tele. Y, en fin, los periodistas despiertan curiosidad y atención, porque se supone que están en la pomada, ¿no? Y bueno, están, no tanto como algunos presumen, pero por lo general sí están, ¿no? Pero bueno, voy a tratar intentaré no dispersarme. Como ven, tengo cierta tendencia a la dispersión, y quiero centrarme en el título de esta conferencia, que es el poder político y los medios de comunicación. Advierto que quizá, aunque el título sea el poder político y los medios de comunicación, habrá que hablar en algún momento, aunque sea brevemente, del poder económico, porque poder político, poder económico y medios de comunicación forman un triángulo que a veces es difícil de separar, y en el que se cruzan demasiadas líneas entre esos tres sujetos. Pero yo quise centrarme en el poder político porque creo que en este momento es desde el poder político, y esto probablemente es la primera afirmación que hago en esta intervención, creo que es desde el poder político de donde proceden en este momento las principales amenazas a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y a la independencia del periodismo. Yo creo que en este momento, resumiendo, los medios de comunicación están en su momento más débil de la historia, y el poder político, no solamente en España, también en otros países, son menos escrupulosos que nunca a la hora de relacionarse con los medios de comunicación. Yo creo que ese binomio, medios muy débiles y un poder político inescrupuloso, conforman un escenario que me parece que es el peor de la memoria reciente en cuanto a la independencia de los medios y la libertad de los medios. Vivimos en un entorno mundial en el que desde hace aproximadamente una década, ustedes esto lo saben muy bien, se ha producido una explosión combinada de populismo y de nacionalismo en las principales democracias del mundo, entre ellas las dos grandes referencias democráticas del mundo, como Estados Unidos. En Estados Unidos hemos conocido un fenómeno realmente sin precedentes, que es un presidente como Donald Trump, como parte de su mensaje populista, declaró a los medios como sus enemigos, como los enemigos de los ciudadanos. Tenía que huir, y lo intentó realmente. Trump combinó sus ataques a la democracia de Estados Unidos con ataques a los medios de comunicación. Y la culminación de todo ese proceso son los sucesos del 6 de enero del año pasado, que todos seguramente tienen en su memoria. Esos sucesos nos hicieron ver hasta qué punto la democracia es vulnerable. Tuvimos ante nuestros ojos la posibilidad de que de repente, de la noche a la mañana, la democracia de Estados Unidos desapareciera. Y en Washington en ese momento les aseguro que fue perfectamente posible. Estados Unidos estuvo en esos momentos al borde de una guerra civil. Y no digo que no lo siga estando en este momento. Sistemas políticos, no solamente el de Estados Unidos, también el del Reino Unido, sistemas políticos por todo el mundo que parecían robustos, y otros que no tienen tanta tradición democrática, pero que parecían ya consolidados en América Latina, se han visto sacudidos por este fenómeno de populismo, nacionalismo, que ha debilitado sus instituciones y ha comprometido seriamente su futuro. Como les decía, creo que en este momento podemos decir,
sin riesgo de ser alarmistas, que la democracia está en peligro en el propio Estados Unidos, que Estados Unidos no tiene garantizada la democracia dentro de 5 años. Nadie sabe qué puede pasar de Estados Unidos después de las siguientes elecciones presidenciales, que puede perfectamente volver a ganar Trump. Y si la democracia está amenazada en un país como Estados Unidos, les puedo asegurar que está en peligro en cualquier país del mundo. No tenemos que hacernos grandes ilusiones. En realidad, el mundo es mayoritariamente democrático después del año 45, porque Estados Unidos, el sistema que ganó la guerra, era un país democrático. Estados Unidos impuso la democracia en todos sus aliados, en todos sus territorios aliados. Estados Unidos entendió que la mejor manera de prosperar como imperio, de prosperar como nación, era tener socios democráticos, y eso fue sin duda decisivo para la expansión de la democracia en todo el mundo. Si Estados Unidos y Estados Unidos defendió o protegió esa democracia con 7 flotas alrededor del mundo y con durante años 400.000 soldados en Alemania, después 300.000, después 200.000, esto el general Alejandro lo sabe mucho mejor que yo, pero en fin, defendió con la fuerza, y con la fuerza de su economía y con la fuerza de su cultura. Si Estados Unidos no es capaz en el futuro de sostener la democracia, pues creo sinceramente que estamos todos en riesgos. Uno de los síntomas o motivos, tal vez, esto es, admito que es un motivo de debate interesante, de la crisis de la democracia, es la crisis de los medios de comunicación. En el libro ese que mencionaban antes, el subtítulo de ese libro es Memorias de un periodista y apuntes sobre un oficio en peligro de extinción. Y así creo que en este momento el periodismo es un oficio en peligro de extinción. El periodismo libre, el periodismo independiente, ha estado asociado a la democracia liberal desde su nacimiento. Nunca ha existido una democracia liberal sin periodismo libre. Y sigue sin concebirse. Por tanto, no es extraño que estemos mezclando estas cosas, que cuando pronosticamos un futuro negro para el periodismo, al mismo tiempo estamos pronosticando un futuro oscuro para la democracia, y viceversa. Cuando estamos hablando del futuro oscuro de la democracia, estamos hablando también de la imposibilidad de hacer periodismo libre. Los riesgos que se atisban para el periodismo son siempre los riesgos que tiene la democracia. Un periodista puede ejercer su profesión en una dictadura, puede aisladamente ejercer su profesión en una dictadura. En Cuba hay periodistas valientes que tratan de sacar noticias y contar noticias y obtener noticias dentro de la oscuridad general del sistema, pero eso no significa que en Cuba haya periodismo libre e independiente. Se necesita un sistema democrático para que haya periodismo libre e independiente. Por tanto, para hablar sobre el poder político y los medios de comunicación es preciso, primero, definir cuáles son los peligros que actualmente amenazan al futuro del periodismo. Desde mi punto de vista, esos peligros se pueden aglutinar en 3. La crisis de la industria periodística, principalmente la crisis de la industria de los periódicos y de las revistas, pero también, en cierta medida, la crisis de la televisión. También está en crisis la televisión. También está en crisis los informativos de la televisión, el periodismo de la televisión. El segundo peligro es la polarización política en las sociedades democráticas. Y a continuación, el sectarismo y las nuevas corrientes iliberales que están proliferando tanto en la derecha como en la izquierda. La crisis de la industria periodística, que lo menciono primero porque me parece el más grave de todos, tal vez el más difícil de resolver, comenzó a detectarse hace ya más de 2 décadas, sin que por el momento sepamos cuál es la solución, ni se atisbe siquiera cuál es la solución. La revolución tecnológica que trajo Internet
destruyó el modelo de negocio. Los periódicos eran industrias prósperas y empresas que ganaban mucho dinero. Y de repente se hundieron. Cientos de periódicos en todo el mundo cerraron y otros quedaron convertidos en pequeños negocios con enormes dificultades para sobrevivir. Yo he trabajado durante casi 40 años, algo más de 39 años en el país. He sido subdirector de la edición dominical y cuando yo era subdirector de la edición dominical llegamos a imprimir un domingo más de 1.100.000 ejemplares. En este momento no creo que el país pase de los 50.000 ejemplares. Y es el periódico que más se vende en España. Le hablo de los años, principio de los años 2000. El país vendía probablemente tantos periódicos en un domingo como hoy venden todos los periódicos de España. Es decir, la caída de la venta de periódicos no es un hecho casual y pasajero, es simplemente la desaparición de ese negocio. Hoy los periódicos de papel ya no existen como tales, son muertos vivientes. En algunos pequeños hábitos, algunos pequeños hábitats, y yo creo que Menorca es un ejemplo en ese sentido. Todavía un periódico local cumple unas necesidades de un público local, pero en los grandes ámbitos los periódicos no existen. Hoy puede uno coger el metro de Madrid un mes seguido y las posibilidades de que encuentre a alguien leyendo un periódico son prácticamente cero. Los periódicos como instrumento de información han dejado de existir. Hoy la gente ya no se informa por los periódicos. Existen, hay algunos que compran los periódicos y hay kioscos que aún venden algunos periódicos, pero también hay coches de caballos y plumas estilográficas y desafortunadamente los modelos alternativos aún no se han encontrado. Los periódicos digitales son los que más o menos consiguen mantenerse, son muy pequeños, dan trabajo apenas a 40, 50 periodistas, cubren espacios muy pequeños. Y eso ha traído una proletarización general del periodismo. Cuando digo que las empresas periodísticas han perdido fuerza, no es solamente que sus dueños gasten menos dinero, es que los sueldos que se pagan son miserables. Un periodista tiene que escribir 15 o 20 historias en un día, no pueden viajar, si viajan van a hoteles de mala muerte, en condiciones penosas. En fin, hoy un periodista es un oficio pues poco recomendable para sus hijos o para sus nietos si lo que quieren es ganarse la vida dignamente. Se ha convertido en una profesión estrictamente vocacional y donde el que aspira a ganarse la vida, lo que aspira en realidad es ser un rostro famoso en la televisión o algo de ese tipo. Yo recuerdo la época dorada del periodismo. Esa época, yo fui periodista porque tenía el recuerdo del Watergate y me imaginaba aquellos periodistas con el cuello de la corbata, con el nudo en la corbata suelto, escribiendo mientras fumaban y tomaban whisky. Era una profesión romántica en la que viajabas y conocías gente valiosísima y mujeres guapísimas y la gente te adoraba y en fin, tenía una mística extraordinaria que desafortunadamente se ha perdido. Y lo peor de todo, las empresas periodísticas, al ser más débiles, tenían menos capacidad de protegerse frente al poder político y menos capacidad de proteger a sus periodistas.
ya no hay Bernstein y Woodward, los héroes del Watergate, pero tampoco hay polancos. Cuando digo polancos, quiero decir que tampoco hay hoy un empresario al quien no le tiemble el pulso en mandar a la mierda al presidente del gobierno. Y el polanco no le temblaba el pulso. No porque su carácter fuera excepcional, sino porque tenía tanto poder como cualquier empresario importante o como cualquier político importante. Hoy ya no existen esos editores, y los editores que quedan, cuyo nombre todavía podemos, en fin, recordar, que pertenecen a familias de editores, sea en Madrid o en Barcelona, si no están arruinados, están en condiciones muy frágiles y tienen permanentemente que solicitar pues ayuda y el diálogo que se establece entre el medio y el poder político pues se ha hecho muy desigual. La reducción tecnológica es verdad que tuvo también consecuencias en los periódicos. No solamente digo de estas, tuvo consecuencias de otro tipo, en la forma en que los lectores se relacionan con los periódicos. De alguna forma, eso lo explicaré más adelante, la transformación tecnológica es la que aceleró el hecho de que los periódicos se hayan convertido o favoreció que los periódicos se convirtiesen en agentes de la polarización política. Porque es verdad que el acceso masivo a las noticias, en fin, los efectos buenos de la transformación tecnológica de Internet, permitió, evidentemente, la democratización del acceso a los medios. Hay consecuencias positivas que todos tenemos en la memoria. Lo útiles que resultaron las redes sociales, por ejemplo, durante la primavera árabe, lo útiles que pueden ser las redes sociales y Internet y los periódicos en Internet en el caso de una catástrofe, donde es fácil comunicar, repartir mensajes. Creo que tiene esas consecuencias positivas. Pero el periodismo dejó de ser una profesión de élite, una actividad de élite, que es lo que era. Y algunos pueden discutir si eso era bueno o malo. A mí, visto las consecuencias, me parece que era bueno. Yo no estoy necesariamente en contra de las élites, aunque suena feo eso de las élites, pero yo creo que los países necesitan élites. Y el periodismo era una actividad de élites. No digamos en Estados Unidos, donde un periodista del New York Times era el reconocimiento social, era una autoridad, pero también en España, cuando yo empecé a trabajar en el país, decías que trabajabas en el país y wow, la gente te tomaba muy en serio. Ahora cualquier ciudadano es un periodista o cree que puede ser un periodista. Cualquiera de ustedes va por la calle, ve un accidente, agarra su teléfono, le hace una foto y se lo manda al Menorca y en Menorca va a estar agradecido de que el diario de Menorca va a estar agradecido de que le mande la foto del accidente y hasta puede que se la firme con su nombre. Ocurre con frecuencia, ¿no? Pero claro, eso pues ha eliminado a las élites, pero ha eliminado al periodista como profesional que ejerce la intermediación entre los hechos y el público. Y esto es muy importante. Yo he explicado varias veces en la universidad que el carnet de prensa ese que te dan en la universidad es una cosa muy importante, no es un trozo de cartón. El carnet de prensa es el que te da, no te lo da la universidad, te lo da la sociedad, señalándote como intermediario de la sociedad para que vayas a ver qué pasa por ahí. Bien sea en un incendio, cuando hay un incendio, un periodista le enseña su carné a un policía y el policía la deja pasar, pase usted, y mire. O en el Congreso, si usted va al Congreso mañana no les dejan pasar. Pero si voy yo, sí. Y qué tremenda responsabilidad es esa, ¿no? Porque yo voy porque ustedes me han mandado. El carnet me lo dan ustedes. Es la sociedad la que me dice. Y por eso el policía de la entrada me deja pasar. Ah, bueno, usted es periodista. Usted viene a contar lo que pasa.
Y es por esto, precisamente, porque somos los intermediarios, los emisarios de la sociedad al Congreso, por lo que me irrita tanto la deshonestidad de los periodistas. Porque si tú mandas a un periodista al Congreso a que te cuente lo que pasa, y el periodista cuando sale te cuenta lo que a él le interesa, pues francamente, desde luego no está cumpliendo con su profesión. Por eso me parece que esta destrucción de la misión de intermediación es tan grave, y por lo que esa función del periodista me parece tan importante. Pero la tecnología ha tenido, múltiples efectos en la relación entre los periodistas y los lectores. Uno de ellos es el de las redes sociales. Los periodistas saben que hoy los leen más en las redes sociales que en su propio periódico. Decía que los periódicos se leen poco, mientras que Internet se lee mucho. Y las redes sociales se leen mucho, y Facebook y Twitter y todo eso, están todo el rato los periodistas y los políticos ahí actuando y hablando entre ellos, y los lectores les contestan a los periodistas, y los periodistas miran cuántos seguidores tienen, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Y los periodistas solemos tener el defecto de la vanidad. Esto de que te sigan miles y miles de personas en Twitter y te aclaman y te dicen qué bueno su artículo, uno se crece, ¿no? Uno se crece y empieza a trabajar para esos, empieza a trabajar para los que te halagan, para los que te dicen qué bueno es su artículo. Pero normalmente los que te halagan dicen que bueno es tu artículo cuando tu artículo critica a los mismos que él cree que hay que criticar. Pero cuando ya criticas a otros que él no esperaba, te mandan una noticia: me ha decepcionado usted, señor Caño. Yo creía que usted era de otra manera, y mire no puedo creer lo que ha escrito usted. Y entonces uno automáticamente ve que pierde seguidores y corrige. Y entonces automáticamente, es decir, las redes sociales nos hacen esclavos del sectarismo en última instancia. Porque lo que nos piden los que nos siguen es que trabajemos en ese nicho de sus convicciones, en ese nicho de su ideología. Esto empieza a ocurrir también un poco con los suscriptores de los periódicos. No me gusta, por estas mismas razones, ese modelo de periódicos que tienen donantes, porque los donantes de un periódico normalmente son muy pocos los que quieren. Mire, yo soy de derechas, pero voy a hacer una donación a este periódico de izquierdas, porque yo soy de los que creen que precisamente porque soy de derechas lo que quiere es que haya periódico de izquierdas. Normalmente los donantes no son tan nobles. La persona que le da 10 euros a un periódico es porque ese periódico dice lo que él piensa. Y el periódico, el director del periódico, los que trabajan en ese periódico, que viven al fin y al cabo de esos $10 de esos 10 euros que esa persona tan generosamente ha donado, pues no quiere después escribir, decepcionar de nuevo a ese. Entonces, como ven, todos son problemas relacionados con la debilidad económica de los medios, con el hecho de no tener empresas robustas, que hay que andar buscando dinero por aquí y por allá. Todo esto nos lleva, digo, a un mundo de periodismo mucho más sectario. Los medios están cada vez más ideologizados, son más ideológicos. Cada vez se confunde más lo que es opinión de lo que es información. Cada vez hay más opinión, en gran medida porque la opinión es mucho más barata que la información. Porque para hacer opinión solo hay que pagarle 50 o 100 euros a alguien que escribe un artículo, que es lo que vienen ganando, no ganan más. Además hace mucha gracia a veces cuando la gente critica a los periodistas diciendo: tú escribes eso porque bien te estarás forrando con eso que escribes. Yo, pobre, si supiera que le habrán pagado 100 euros como mucho por ese artículo, ¿no? Pero hay más opinión. Hacer información es caro, tienes que llevar un periodista aquí, allí, viajar, pagarle esto, y poner más barata la información, la opinión, y además el público demanda más la opinión, porque como la sociedad está en general más polarizada, la gente lo que quiere es, en esa polarización, más opinión. No, déjame de datos, llámese los datos. Yo lo que quiero es que refuerces mis prejuicios, que eches más madera a mis propias prejuicios. Y los periódicos más o menos lo saben, tratan de satisfacer al público y cada vez más artículos de opinión. Otro de los
fenómeno que está dañando el periodismo es que creo que vivimos en un ambiente de nueva censura, de nuevas fuerzas reaccionarias que impiden comentar cualquier cosa que ofenda a alguien que refleja una identidad en ese sentido. Como esos símbolos de identidad cada vez son mayores, y los símbolos de identidad cada vez afectan a más cosas, a tu posición social, sexual, cultural, religiosa, en fin, los signos de identidad son pues cada vez mayor, física, mental, de todo tipo, pues cada vez es más difícil hablar o escribir algo sin molestar a alguien. Algún grupo, alguno de estos grupos de identidad se va a sentir ofendido. Escribí hace poco Muñoz Molina un artículo, creo que la semana pasada, que decía, es que realmente los periodistas o los escritores dentro de poco lo único que van a poder es comentar sobre numismática, porque no ver a otro área en el que pueda comentar sin ofender a alguien. Entonces decía que, Lito, cuando consideres oportuno me cortas y punto, porque si no, a lo mejor... decía que tenemos un periodismo en este momento acosado por la crisis de la industria periodística, la polarización política, el sectarismo, los nuevos inquisidores. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Qué va a pasar? Esta es la pregunta. Normalmente esta es la primera pregunta siempre cuando termino de dar una conferencia o tener una charla como esta, ¿no? Bueno, ¿y cómo se hace? Y ahí viene la primera decepción, porque mi respuesta honradamente es no lo sé. No sé cómo se puede salir. La situación es tremendamente embrollada, difícil, y son tantos los factores que coadyuvan a coartar la libertad y el trabajo de los periodistas que realmente no sé cómo se sale. No sé cómo se sale de esta. No es que sea una situación completamente nueva en algunos aspectos. El periodismo siempre ha sido una profesión difícil de ejercer de forma independiente, de forma libre. Yo soy muy aficionado al cine al western, y me conozco muy bien casi todas las películas, y son muchas, si ustedes lo son, recordarán muchas de esas películas en las que, junto a los vaqueros y los indios y los fuertes y los tal, había un periodista en algún sitio. Porque cuando Estados Unidos avanzó hacia el oeste, iban pues todos los que vendían botas y los que vendían tabaco de mascar, y un periodista. Probablemente era un aventurero como todos los que iban expandiendo el país. Y ese periodista en muchas películas lo mataban. Porque el periodista escribía sobre algún... terrateniente local que contrataba y lo mataban, y esas películas reflejan una completa realidad, que es que el periodismo ese de calidad que hay en Estados Unidos, el periodismo libre en Estados Unidos, se hizo a punta de sangre, de sacrificios personales, y no hay que remontarse al lejano oeste. Hoy en México mueren al año 40, 50 periodistas asesinados simplemente por el cumplimiento de su trabajo. En general son periodistas modestos que viven en ciudades pequeñas. Iba a decir como esta, no son como esta, esas son las que viven desafortunadamente para ellos. Pero digo, en localidades pequeñas, pero en fin, que tratan de cumplir con su trabajo, que se niegan a aceptar un soborno, que en fin, y mueren. Es una profesión peligrosa, eso es verdad. Y aquí voy a hacer una pequeña referencia al poder político, al poder económico, porque en alguna medida cuando hablo de México, los culpables de los que presionan a los periodistas no son solamente el poder político, sino el poder económico, entendiendo en un sentido amplio, ¿no? Que son intereses económicos, intereses de puedo hablar de México o de Brasil, intereses de empresas que simplemente quieren explotar una región en condiciones ilegales, y hay un periodista que cuenta que aquello está mal, ¿no? Y interviene, ¿no? Las empresas periodísticas en sí
en los tiempos de la Edad Dorada, digo, formaban parte del poder económico. No estaban separadas del poder económico. Y aunque yo estoy hablando de una forma nostálgica de esa época en que las empresas periodísticas eran poderosas, también hay que reconocer que el papel que han desempeñado no siempre ha sido positivo. Como grandes empresas que eran, también a veces defendían intereses, y a veces intereses miserables. Es conocido el caso de cómo el grupo editor del diario El Mercurio de Chile trabajó activamente en el golpe de Estado con el que triunfó Pinochet, pero trabajó, quiero decir, en los despachos del propietario del Mercurio. Y como muchos casos en América Latina y en otros lados en los que las empresas periodísticas, como parte del poder económico, estaban en la cama con intereses, digamos, muy contrarios a los que corresponde a un medio de comunicación. Y efectivamente el poder económico en ocasiones ha tratado de controlar a los medios de comunicación, de comprarlos o de destruirlos, pero no ha sido una convivencia armoniosa y tranquila durante los años. Pero lo cierto es que en este momento el poder económico no tiene gran interés en los medios de comunicación. Quizá esto les sorprende. Quizá ustedes creen, porque se dice mucho, que las empresas están detrás de los periódicos y les chantajean con la publicidad para que... No digo que eso no haya existido en el pasado y que pueda existir de alguna forma en el presente, pero actualmente, desafortunadamente, la mayor parte de los periódicos tienen una influencia tan escasa que el poder económico no tiene gran interés. Básicamente lo que hacen es un control de daños. No digo que un gran empresario quiera que hablen mal de él en un periódico, pero no le importa gran cosa, porque sabe, hace 20 o 30 años aquello era una tremenda crisis para él. Hoy no es un gran asunto, sabe que no lo va a leer mucha gente, va a poder resolver esa crisis con bastante facilidad. Tampoco tienen interés en los periódicos como anuncios, porque hoy los anuncios no sirven para vender los periódicos no sirven para vender productos. Si una empresa da publicidad a un periódico, es más casi un acto de caridad que un verdadero negocio. Porque el otro día hablaba con alguien de Iberia, me decía, el retorno de nuestros anuncios en el periódico, es decir, el porcentaje de gente que compra un billete de Iberia después de leer un anuncio en un periódico, me decía, puede ser 0,000001. O sea, hoy Iberia puede prescindir de todos sus anuncios en los periódicos y su negocio no se va a mover lo más mínimo. Por lo cual hoy, desafortunadamente porque es mejor, yo prefiero los tiempos en los que nos peleábamos. Desafortunadamente los medios de comunicación, sobre todo los periódicos, han dejado de tener en los periódicos. Ciertamente todo el mundo quiere salir bien en los periódicos, ¿no? Todos. Los empresarios quieren salir bien en los periódicos. Y cuando una empresa hace la presentación de sus resultados anuales, pues le gusta que su presidente salga en el periódico con una foto, con el perfil bueno, y en fin. A todo el mundo le gusta salir bien en los periódicos, pero a todo el mundo, no solamente al poder político, al poder económico. Le gusta también salir bien en los periódicos a los directores de cine y a los dueños de los restaurantes. Presiones sobre un periodista, cuando hablamos de presiones sobre un periodista, quizá las presiones que una gran empresa puede hacer o que puede hacer el gobierno son mayores, pero ojo, que las presiones que un entrenador de fútbol en una determinada ciudad, o un director de cine famoso, o un cocinero importante puede hacer sobre un periodista también son considerables.
Y ese también quiere salir bien en los periódicos. Y ese también le dice a un periodista, oye, has hablado mal de mi película, joder, y te declara una guerra y se hace también muy incómodo. Pero quien realmente está todavía preocupado por los medios de comunicación y utiliza los medios de comunicación, porque el que verdaderamente sigue utilizando los medios de comunicación como instrumento de su propaganda es el poder político. El poder político está completamente asociado a los medios de comunicación, porque la propaganda política se distribuye masivamente a través de los medios de comunicación. Esto ocurre en todos los sitios, pero creo que tiene cierto interés ver qué ocurre en España, qué está pasando con esto en España. Esto es, digamos, el último aspecto que voy a tocar. ¿Cómo es esta convivencia en España? Primero me gustaría aclarar, porque creo que alguna gente habla, igual que habla ahora con esta frivolidad sobre el comunismo, el fascismo, esto es el comunismo, este es el fascismo, esto es el... Pero pues en España no hay comunismo, ni hay fascismo, y con la misma ligereza se habla a veces de que en España ya no existe libertad de expresión, no existe libertad de prensa. Yo no lo creo, yo creo que en España tenemos libertad de expresión plena y libertad de prensa plena, en el sentido de que cualquiera que quiera decir algo lo dice y encuentra el lugar donde lo puede publicar. Creo que plenamente. Por lo tanto, creo que existe. Lo que creo que no existe en España, y esto me parece también muy grave, es suficiente información rigurosa, de calidad, independiente, como para garantizar que los ciudadanos sean capaces de tomar las decisiones que les corresponde en una sociedad democrática. En el fondo, esta es la función esencial de los medios de comunicación. ¿Para qué sirven los medios de comunicación? ¿Por qué están tan vinculados a la democracia, como yo decía al principio de esta intervención? Son tan fundamentales porque son los que te facilitan la información, los datos que un ciudadano requiere para tomar sus decisiones. No te los da el poder político, que se supone que tiene intereses de ganar las siguientes elecciones, y un ciudadano haría bien en no querer a los partidos políticos. No te lo da el poder económico, que quiere venderte algo, y por tanto, cuando un anuncio te dice que bebas este refresco o comas este producto, un ciudadano sabe que eso es propaganda, que lo que pretenden es que compres ese producto, pero no que sea el mejor, como dicen. Se supone que el canal por el que recibes esa información veraz, independiente, contrastada, que a ti como ciudadano te permite tomar tus decisiones, es decir, votar a quien crees que tienes que votar, viajar a donde quieras, entrar al restaurante que crees que es mejor, eso te lo debe facilitar los medios de comunicación. Y ahí es donde creo que tenemos en este momento una carencia, y ahí es donde creo que los medios de comunicación en España no están cumpliendo o están cumpliendo mal con esa función. Siempre ha habido periódicos de diferentes tendencias, y así debe ser. Ha habido periódicos con una línea editorial más a la izquierda y periódicos con una línea editorial más a la derecha. Pero en ambos podías encontrar la información, no digo la opinión, no digo sus editoriales, no, digo la información contrastada y veraz. No importa que un periódico sea editorialmente de izquierda o sea editorialmente de derecha, como para que cambie el sentido de la información y el contenido de los datos. Y eso está pasando, desafortunadamente, ahora en España, donde cada vez son visiones parciales sometidas a prejuicios y a prejuicios ideológicos. Hay una mayoría de periodistas, creo, que trabajan honestamente, pero los medios como tales, los medios en los que muchos de esos periodistas trabajan, creo que en este momento se han sumado a la polarización política y contribuyen a agudizar esa polarización política en lugar de a aliviarla. Los datos, la información, la verdad debería servir para aliviar la polarización política, porque aunque discutamos mucho, si existe alguien que te dice esto es una botella, por mucho que nuestra discusión ideológica nos lleve 10 minutos al final, estaremos de acuerdo al menos en que esto es una botella. Pero si no hay nadie que me diga que esto es una botella, nos podemos pasar en que esto es una mesa y después una silla y no salir de
de esa discusión, que es en la que estamos. Porque no reconocemos los datos, nadie admite los hechos y estamos constantemente discutiendo sobre opiniones, sobre puntos de vista, sobre prejuicios. Bueno, sí, ya voy a terminar. ¿Cómo conviven en España el poder político y los medios de comunicación? Cada vez peor, cada vez peor. Estamos viendo escenas, hemos visto escenas asombrosas a las que tengo que referirme en los últimos años. En los últimos años hay políticos que señalan a periodistas, que dicen, ese periodista con nombres y apellidos trabaja para no sé quién, o es un fascista, o es un comunista, o es le paga no sé quién, con nombres y apellidos. Vimos, y tengo que referir, fue una tremenda sorpresa y tengo que mencionarla, al propio presidente del gobierno en una discusión en el Parlamento, exhibir un periódico como testimonio de que ese periódico estaba contribuyendo a la mentira y estaba difundiendo mentiras. Todos esos hábitos son tenebrosos, son terribles y hacen muy difícil que los medios de comunicación puedan cumplir con su tarea. No digo que el periódico no pueda equivocarse. Los periódicos se equivocan constantemente, pero nunca, jamás, en ninguna circunstancia, el poder político puede señalar a los medios de comunicación frente a los ciudadanos como si fueran parte de una conspiración o de una confabulación. Las dificultades económicas, como digo, pues contribuyen a agravar esto. Esto en España cada vez es peor, porque las empresas españolas si en el mundo son más débiles, en España son cada vez más débiles, con lo cual el proceso de deterioro es cada vez mayor. No se divisan soluciones, por el ángulo empresarial. Hablaba antes con Lito y con otros amigos que este modelo que están tratando los periódicos de sacar adelante a través de suscripciones no está funcionando. Es muy difícil que ese modelo genere recursos como los que algún día tuvieron los periódicos. Así es que la tecnología cada vez es más compleja. El otro día estaba con unos tecnólogos que me decían, bueno, olvídate esta fase de Internet, esto ya está desapareciendo, en 5 años el Internet que tenemos no va a ser como el blockchain lo va a cambiar todo. Y yo pensaba, menos mal que hoy no dirijo un periódico, porque si tuviera ahora que dirigir un periódico pensando en que en 5 años habrá blockchain y inteligencia artificial y cómo se distribuirán los periódicos, cómo se harán los periódicos. No me toca a mí responder a eso, pero creo que todo esto está dominado por una tremenda incertidumbre. Creo que la palabra dominante en nuestro tiempo es la incertidumbre. No sabemos, incertidumbre en todos los aspectos. No sabemos si habrá una tercera guerra mundial o si ya estamos librando una tercera guerra mundial, como dice alguna gente. No sabemos si en 30 o 40 años nuestros hijos tendrán que aprender chino porque ya no tendrá ningún sentido seguir estudiando inglés. En fin, no sabemos si existirá el periodismo y no sabemos si existirá la democracia. Muchas gracias. Bueno, como les dije al principio, yo ahora quería retarles a que ustedes me contrasten con sus propias ideas o me pregunten si tienen cualquier curiosidad en la que pueda ayudarles. Adelante. Un segundo porque no se te oye. No me habéis... Espera, César. ¿Aló? Sí. Hola, buenas tardes. A ver, yo le quería hacer 2 preguntas. Una, por lo menos, yo soy francesa y claro, leo los periódicos españoles, castellanos, perdón,
o los de Francia. Entonces, yo tengo la sensación que los periodistas tienen un poder muy importante, que es casi igual de importante que los partidos políticos, porque tienen una manera de presentar las cosas, de insistir no siempre en lo que es importante. Y van, bueno, por lo menos en Francia es terrible. El ejemplo por ahora, por ejemplo, son las leyes que quieren hacer votar para la jubilación, ¿no? Que está todo manipulado por los periodistas, cual sea el partido, además. Entonces, esta es mi primera pregunta. Si los medios no tienen tal vez más poder que los hombres, que los partidos políticos. Eso es primera pregunta. Y segunda, yo tengo la sensación que la relación entre el mundo político y el periodismo no está desigual. Quiero decir, por ejemplo, si tenemos un periodista que está escuchando a un hombre o una mujer política, le va a cortar la palabra, no le va a dejar hablar y va a interpretar. O sea, dices, dejar hablar a esa gente y a veces, bueno, no es una cuestión de soy de derecha, de izquierda, no, es la relación entre el periodista y la persona política, por eso prefiero utilizar la palabra persona que mujer o hombre. No sé, hay mucha agresividad, que esto no lo teníamos antes, que somos de la misma generación. O sea, que quiero decir que estas cosas no se veían. O sea, hay mucha agresividad y no se dejan decir las cosas claramente. Y van a buscar el animalito que no va a servir, que no va a ser productivo para dar la información justa. Y ahí terminamos. Bueno, yo creo que los periodistas no tienen poder. El poder es otra cosa. El poder es cambiar las cosas. El poder es imponer un criterio. En España el gobierno tiene poder. En Francia también. Son dos países donde los gobiernos tienen mucho poder. Los periodistas pueden tener, algunos más, otros menos, influencia. Pero poder es otra cosa. Poder es una cosa muy seria. Y poder es hacer que todos los que estamos aquí tenemos que cumplir una ley que aprueban 15 o, bueno, ahora 20 y tantos señores en un Consejo de Ministros. Hay otras formas de poder, que es el poder absoluto, el poder de la conquista, el poder militar. Eso es poder. Los periodistas tienen influencia, algunos y otros poco. La prueba de que no tienen poder es que los periodistas generan una crisis hoy y a los 3 días ha desaparecido la crisis y están con otra crisis. Están hablando de otra cosa. Es entretenido, los entretenemos hablando de una cosa, de otra, pero en realidad yo no creo, o francamente no creo que tengan poder, por lo menos en el sentido que yo entiendo el poder. Interrumpen o sea, lo que está describiendo es malos profesionales, que también está en consonancia con los tiempos. Los periodistas que interrumpen a alguien al que le están haciendo una entrevista, que es un mal profesional. Bueno, a veces hay que interrumpir porque es frecuente que un político te trate de manipular. Y tú le preguntas, ¿qué opina usted de Menorca? Y te dice, pues la última vez que estuve en Gerona... No, mire usted, le he preguntado por Menorca. Y hay periodistas que ni siquiera... Que ahí lo deberían de interrumpir. Ocurre constantemente. Y en otras ocasiones, pues no. Es verdad que vivimos en un mundo que no permite el nivel de comunicación que tenemos aquí, tranquilo, pausado, con tiempo por delante, y a veces se echa de menos. Hace poco se cumplió, pero con la muerte de Balbín. Balbín murió hace poco, ¿verdad? Y se recordó mucho su programa, La Clave, que algunos de los que están aquí quizá lo ha visto, yo lo veía, y era un programa que duraba 4 horas o algo así. Y era una gente hablando calmadamente, pausadamente, con un moderador que era un periodista veterano, tranquilo, que dejaba hablar. Bueno, eso hoy
si se lo propones a una televisión te echa patadas del despacho, porque no es... Desafortunadamente sí se ha perdido formación, se ha perdido calidad, y las escuelas de periodismo en España no son buenas. Con algunas excepciones, los periodistas salen de la universidad mal formados, con conocimientos muy escasos, y un periodista mal formado pues es un periodista mucho más débil, porque digamos está más susceptible a tragarse las mentiras. Un periodista que no sabe de economía y entrevista a un político, y el político le empieza a liar que no sé qué, el PIB ha crecido, ha bajado, entonces no es el porcentaje. Un periodista formado le diría, mire usted, esto que me está diciendo no es verdad, porque el PIB efectivamente no está subiendo, pero proporcionalmente. Pero un periodista no sabe ni lo que es el PIB, ni lo que es el... Pues, y lo mismo, pues hemos tenido algunos casos de políticos en los dos lados, dirigentes socialistas y dirigentes del Partido Popular, que han dicho burradas que han demostrado una incultura literaria de esas descomunal. El periodista no le ha dicho, pero usted, esa cita que usted dice no es de ese libro, o sea, usted está equivocado, ¿no? Pero, en fin, y hay un entorno de agresividad. Sí, vivimos en un entorno muy agresivo, y los periodistas contribuyen. Ya he dicho que sí, que creo que están contribuyendo a la polarización por todas estas razones, por falta de preparación, por falta de recursos, por falta de apoyos de su propia empresa. Cuando tú sabes menos, eres más sectario. Cuando tienes una empresa que no te apoya, eres más frágil. Y todo eso contribuye a que los periodistas, en lugar de enfrentarse a la agresividad y tratar de contenerla, pues se suman a ella porque le resulta al final más fácil. Y no somos de la misma generación, ya quisiera yo. ¿Alguien más por ahí se anima? ¿Nadie se anima? En general yo creo que será Alejandro si se anime, al menos con... No digo con una pregunta, pero sí con una reflexión. Antes estábamos comentando, y ya has comentado aquí, sobre esta especie de decadencia que tienen en general los medios de comunicación, también los digitales, pero hemos hablado de un caso, un fenómeno que hace poco, que existe, que está triunfando y está creciendo mucho, que es The Objective, en el que estás participando. ¿Qué diferencia tiene The Objective con los otros digitales que hay en este momento para que esté creciendo de esta forma y tenga tanta aceptación? Bueno, la diferencia es básicamente el modelo de negocio. The Objective empezó con 10 personas y tenían el dinero para contratar 10 personas. Y cuando tuvieron dinero para contratar a 11, contrataron 11. Y cuando tuvieron dinero para contratar a 15, contrataron 15. El País tenía una redacción de 500 personas. Y como se quedó sin dinero para pagar a 500, se quedó con 400. Y como no tenía tampoco con 400, se quedó en 300. Entonces, el contraste es brutal. Los medios tradicionales tenían unas estructuras y un peso que no les ha permitido adaptarse al negocio de Internet. Mientras que los medios que han nacido digitales, ya han nacido como empresas del tamaño que el negocio que tienen por delante permite. Ahora bien, nosotros necesitamos periódicos de mucho mayor músculo que The Objective y que cualquier digital. Necesitamos más músculo. Tú, con periódicos donde trabajan 40, 50 personas, tú no cumples la función que yo he dicho de fiscalizar el poder y de descubrir la verdad. Tú necesitas más músculo, muchísimo más. Y ese no sé si lo vamos a tener. Lo tendrá estos medios alternativos, como este que tú mencionas y otros que hay en el mercado, que hacen las cosas de esa manera, que hacen crecer poco a poco. No lo sé si lo van a tener, pero te digo, necesitas mucho más músculo para cumplir la función que los medios tienen que tener. A ver, por órdenes, cumpliendo órdenes. No. 1, Antonio, gracias. 2,
leí ayer que el Times ha proscrito claramente todos los Facebook, todos los dice que llegaban, que no viniesen firmadas. Times ha dicho, solamente publicaré cartas de mis suscriptores o de personas con nombre y apellidos que sean responsables. ¿Cómo se ha tardado tanto en llegar esto y ahora al Times? ¿Y cómo nos llega esto además de la prensa? Hubo unos años en los que los periódicos estaban cautivados por Internet. No sabían muy bien cómo reaccionar a eso. Tienen tremendo miedo a las críticas que reciben en Internet. Y poco a poco fueron descubriendo que en Internet en ocasiones tú no hablas con un lector, sino hablas con una industria de la mentira. Porque en este momento países como Rusia, como China, han desarrollado una industria de la mentira. O sea, que cuando digo industria quiere decir complejos industriales grandes, donde hay gente, miles de personas con tecnología muy desarrollada con la misión de elaborar mentiras, de distorsionar hechos. Y yo creo que los periódicos están empezando a reaccionar a eso, están empezando a poner límites a Internet y creo que entiendo una medida como esa que mencionas dentro de sentido común que algunas cabeceras están recuperando. Pero los medios le tienen mucho miedo al mismo tiempo a Internet. Tienen mucho miedo a que Internet te expulse de su ámbito. Los medios saben que su único futuro está en Internet, no tienen futuro en otro lado. Y por tanto ahí es una convivencia difícil en la que se hacen 2 pasos adelante, 1 atrás y se hace lo que se puede. ¿Algún comentario más de alguien? Allí al final. Buenas noches. Perdón que mi voz está un poco escachanada. La moda tiene la culpa. Bien, le quería no preguntar, sino que yo soy lector de periódicos desde los 14 y 15 años. Entonces, ya actualmente también como una hormiga colaboro, que soy suscriptor de Menorca, soy del ABC, de La Vanguardia y de El Mundo. Y El País, claro está. O sea que me paso 2 o 3 horas leyendo periódicos. Y le diré una cosa. El señor Emilio Romero, que escribía en su famoso gallo del periódico El Pueblo, tenía un montón que un historiador amigo mío me dijo, porque los quemé todos, los tiré. Y decía una cosa en uno, decía que diferencia hay entre un periodista joven y uno viejo. Y él mismo hacía el parangón, que el joven, el director lo llamaba, y el joven decía, tiene usted que hablar aquí Menorca sería Transportes Menorca. Y sí, va a la redacción a escribir sobre Transportes Menorca. Y entraba el viejo y le decía lo mismo, tienes que hablar sobre Transportes Menorca. Y el viejo le contestaba, ¿bien o mal? Esto es de Emilio Romero, no es mío, lo tengo guardado porque tengo un montón de cosas. Y luego otra cosa que le diré, dile a tu jefe lo que piensas de él y la verdad te hará libre. Yo defiendo a los periodistas. En el Menorca hay varios que lo que nada más la firma, yo leo por la firma. Luego hay colaboradores que además ver quién lo ha escrito, ya ni me lo miro, ni pierdo tiempo. Me gusta leer periódicos, pero selectivo, ¿verdad? Selecciono. Ahora, por ejemplo, El País, esto, ¿cómo se llama? Verdaguer, no, un filósofo que escribía mucho, veo que ahora lo tienen un poco abandonado. Soy aficionado al ajedrez y Leoncho y todo esto, estoy metido incluso he hablado con redactores del País. Y le quería decir otra cosa, que este señor que dijo que la verdad nos hará libres, también, no sé si es el mismo, porque soy aforista, me gustan mucho los aforismos, mi padre también lo era, tengo cientos guardados. Y decía, era un cómico
que un periodista le pregunta al cómico que su trabajo es muy difícil, es muy complicado. Y el cómico le responde, no, es de Estados Unidos. Dice, todo el gobierno de Estados Unidos trabaja para mí. O sea que el tío nada más se limitaba a contar lo que hacía el gobierno, y era cómico. Y eso era todo. Me ha gustado lo que ha dicho porque es lo que pienso. Pero los periodistas, yo creo que tienen un poquitín de esto de que tenemos que hablar bien o mal porque esto pasa hasta en las familias. Yo tengo 2 hijos que son licenciados y profesores y tal. Papá, no hablas de esto, no digas esto, no escribas. Entonces tengo mi ordenador lleno de cartas, una dirigida al general Alejandre que no se la voy a mandar ni al periódico, pero era a favor de él, pero me refiero que la verdad nos hará libres. Estoy yo de acuerdo con esto, que la verdad nos hará libres, y nada más. A ver qué opina usted de lo que he comentado. Ahora escribes en el diario de Menorca. Ahora escribes aquí, ¿no? Bueno. No. Cuando decías... No, cuando decías... Cuando mencionabas pueblo, me he acordado de una anécdota famosa del pueblo de la época, porque el pueblo de esa época, el diario Pueblo, que era el diario de los sindicatos, allí trabajaron muchos grandísimos periodistas, claro, y periodistas que evidentemente tenían que preguntar de qué escribo, bien o mal, porque jugaban en la cárcel, ¿no? Pero aún ya hacían en esos tiempos sus pinitos, ¿no? Y recuerdo un editorial famoso, un titular famoso del Pueblo, si ustedes no conocían, era un periódico popular de la tarde, con titulares muy grandes en portada. Y uno de ellos ponía, cae el gobierno, cae el gobierno. Y luego en letras pequeñas ponía, en Bulgaria. hacían mucho esos juegos que eran como... Claro, en esa época había que pasar la censura, y entonces, oye, la censura, esto es correcto, joder, ha caído el gobierno no sé dónde, ¿no? Entonces, y ahí era que explica un poco esta profesión, que siempre ha sido una profesión de carpantas, de buscavidas, de gente, en general, fuera de los que han trabajado en el New York Times y esto no, pero los que han ido trabajando en periódicos de provincias y tal, se han ido ganando la vida. Y era un joven redactor que le pide trabajo en el Faro de Vigo, y bueno, pues al director, pues el redactor que se llamaba Emilio algo, y luego lo contó, y entonces le dice, oye, pues bueno, empiezas mañana a trabajar, y le dice, esto es lo que vas a ganar, y la cantidad pues le pareció muy escasa entonces dice, mire, director, la verdad es que yo le agradezco mucho, pero es que esta cantidad es muy pequeña. Porque el director, mira, don Emilio, piense usted que va a escribir en el frontispicio de la prensa gallega. Y no iba descaminado, porque gran parte de los periodistas se les paga con ego. Los periodistas saben que ganan poco, pero que son famosos. Oye, pues una cosa por la otra. Claro, sí, exacto. O sea que, bueno, señores, les agradezco mucho, espero no haberles aburrido mucho, y bueno, ojalá que Lito y su fundación tengan el detalle de volver a invitarme con cualquier motivo en algún otro momento para que sea excusa de visitar esta maravillosa isla suya. Muchas gracias.